Los sistemas de barras cruzadas están diseñados para ser utilizados en grandes centrales telefónicas y para mejorar los anteriores sistemas de centrales, como son los rotatorios. Este tipo de sistemas fue un avance respecto a los anteriores sistemas, debido a que hay mayor flexibilidad en la interconexión de centrales, una mayor rapidez de selección y una seguridad del comportamiento. Desaparecen los ruidos de conmutación causados por el movimiento de los aparatos. También desaparecen las imperfecciones y desgastes en los contactos. Los sistemas anteriores utilizaban una selección progresiva, que comprobaban que el próximo selector o etapa estuviese libre para conectarse. En este caso hay muchas pérdidas de llamadas, ya que se puede elegir una ruta que llegue a un lugar donde no se pueda continuar. En el sistema de barras cruzadas se utiliza una selección conjugada, donde se comprueba, además de que la siguiente etapa esté libre y que tenga camino libre con la ruta elegida. En este tipo de sistemas, el selector no es más que un relé que actúa con un tiempo de 30 a 50 milisegundos, tiempo muy inferior al invertido en los sistemas rotatorios, que pueden tardar hasta 2 segundos. Las centrales de barras cruzadas son muy parecidas entre sí, por lo tanto nos limitaremos a explicar una de ellas. Como órgano de selección, estos sistemas utilizan los multiselectores, que están compuestos por unos relés que accionan un bloque de contactos, al actuar simultáneamente una determinada barra horizontal y una sola vertical. En este instante se pone en contacto una entrada con una salida. Los multiselectores que existen en una central RF son los siguientes. SLA, primer paso de selección de línea. SLB, segundo paso de selección de línea. SLC, tercer paso de selección de línea. SLD, cuarto paso de selección. GVB, primer paso de selección de grupo. GVA, segundo paso de selección de grupo. RS, buscador de registrador. SS, buscador de emisor. La única diferencia que existe entre estos multiselectores es el cableado, ya que los componentes materiales y su funcionamiento es el mismo. Según el número de entradas y salidas que se necesitan en una parte de la central, tendrá un cableado diferente para realizar esta función. Como ejemplo de funcionamiento de un selector de esta central, vamos a elegir el funcionamiento del selector SLA, que es de la siguiente forma. Al descolgar el teléfono, un abonado cierra el bucle de su relé y llama al marcador que busca un camino hacia el registro. En el SLA se activa una horizontal mediante el relé que lo controla y una vertical también mediante su relé. La unión de las dos barras determina un usuario como un número determinado, es decir, cuando se activa una barra horizontal se mueve el embrague que captura a la barra vertical que se selecciona, poniendo en contacto la entrada con la salida. La salida del SLA entra en un SLB y ahí se conecta con un SR libre que tenga acceso a un registrador libre. Se realiza por tanto una concentración de llamadas a la etapa SLA y SLB. Cada órgano de selección depende siempre de un órgano de control, llamado marcador, que se ocupa, entre otras funciones, de activar en los selectores las verticales y horizontales necesarias para que se establezca la conexión deseada. En una central tenemos los siguientes marcadores. SLM, marcador de la etapa de selección de línea, es el que controla los pasos de selección. SLD, SLC, SLB y SLA. RSM, marcador de buscador de registro. SSM, marcador de buscador de emisor. Primero, GVM, marcador de la primera etapa de selección de grupo. Segundo, GVM, marcador de la segunda etapa de selección de grupo. Registrador es el órgano que registra la numeración marcada por el abonado, además de otros datos como la categoría del abonado y la clase de llamada. Una vez tiene todos los datos, los manda a los órganos que se los pidan o a otras centrales utilizando para ellos un KS, un emisor. El KSR2 es el emisor que utiliza para señalar internamente y con centrales ARF. El KSMF se utiliza para señalizar
con centrales de barras cruzadas distintas de la RF o con centrales digitales. El KS7D se utiliza para señalizar con centrales del tipo rotariano, como la que había en Alcoy, las cuales en la actualidad están a punto de desaparecer. Analizadores ANK, ANKS, ANREG. En estos analizadores poseen unas regletas donde se programan mediante cableado datos que necesitan los órganos de control y que dependen del abonado o de la numeración marcada. Cada línea de abonado tiene en la central un equipo de línea individual, compuesto por un relé de línea LR y un relé de corte BR. Cuando el abonado A descuelga, cierra un bucle que hace entrar su relé LR, que a través de su contacto llama al marcador de SL. El SLM identifica al abonado que llama y empieza a buscar una trayectoria libre de acoplamiento hacia un SR libre. Simultáneamente con la búsqueda de una vía libre, el marcador transmite el número de abonado que llama al analizador de categoría, para saber si la llamada viene de un abonado normal, restringido a ciertas rutas, multifrecuencia, de prueba, etc. La información de la categoría la manda el analizador ANK al SLM para que posteriormente este se la manda al registrador. Una vez tenemos seleccionada una trayectoria hacia un SR, este llama a su RSM, marcador de RS, el cual primero identifica el SR que llama y después busca un registrador libre al que lo pueda conectar. Por último, orienta las barras en el RS para la conexión de SR y registrador y se libera el RSM. El registrador, a través del hilo C, excita al relé BR del abonado y con el almacenamiento de la categoría del abonado A, provoca la reposición del SLM y el ANK, a la vez mandando al abonado A el tono de marcar. Selección del abonado llamado. Una vez el abonado tiene tono de marcar, el registro está en disposición de recibir cifras, las cuales son almacenadas en grupos de 5 relés, en código binario 25. Cuando el registrador tiene 3 cifras, llama a su ANREG, analizador de registros, el cual pasa como resultado del análisis la cifra a partir de la cual debe tomar el emisor. Cuando se almacena esta cifra, el registrador llama al SSM, el cual buscará un KSR2 libre al que poder conectarlo orientando las barras en el SS. Una vez conectado a un emisor, el registrador vía SR llamará al primer GVM y le mandará los primeros dígitos del número llamado, mediante frecuencias en código 2 a 5. El primer GVM analizará la ruta a la que debe dirigir la llamada y buscará un enlace libre de esa ruta, orientando las barras en el primer GVA y en el primer GVB para conectar el SR con un enlace. A partir de este punto, si la llamada es local, se desarrolla por un mismo camino que una llamada entrante. Una vez es tomado el enlace de entrada, el GVM pide que le manden la tercera y cuarta cifra. Con estas cifras determina a qué grupo de 1000 se tiene que dirigir la llamada y orienta las barras del segundo GVA y segundo GVB para establecer un camino hacia ese grupo de 1000. En el grupo de 1000 se toma SLM, marcador de línea, el cual pide las últimas 3 cifras. Con esta información el marcador sabe a qué abonado se dirige la llamada. Entonces comprueba el estado de la línea alcanzada para saber si está libre, ocupada o bloqueada. En caso de que el abonado estuviese libre, el SLM orientaría las barras para conectarlo. Puesta al habla de los dos abonados. Una vez alcanzado el abonado B, se transmite hacia atrás su estado, que en este caso es libre. Entonces el registro se desconecta y el SR que estaba conectado en la línea de habla hacia el registro la conmuta hacia el abonado A. Entonces el SR manda la señal de llamada hacia el abonado A y corriente
de llamado al abonado B. Cuando el abonado B descuelga, los dos abonados quedan al habla y se le da la tarifa al abonado A, por medio de su SR, como se ve en la imagen.